¿Por qué nadie en Colombia está hablando en este momento del caso de corrupción tan hijueputa que se descubrió estaba funcionando dentro de la Fiscalía General de la Nación y que salpica a personas cercanas del actual fiscal general Francisco Barbosa? El fiscal se hizo el ciego ante esta red de criminalidad. ¡Atención, Colombia! Fue hace algunas semanas que la exfiscal Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel y se declaró culpable por delitos de corrupción que deben dejarnos una gran preocupación, teniendo en cuenta que ella llegó a ser nada más y nada menos que la persona encargada de la importantísima área de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General. Es decir, fue una alta funcionaria durante las fiscalías de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Y es más, cuando Barbosa en febrero del 2020 se posicionó como fiscal general, le dio un ascenso como premiándola. Pero ¿premiándola por qué? Escuche atentamente cada palabra. ¿En qué consiste este caso de corrupción que aún sigue avanzando en proceso de investigación y del que Ana Catalina Noguera ha dicho que colaborará con la justicia? Pues resulta que esa funcionaria hizo parte de una red criminal apodada como el caso Perla Negra, en complicidad con delincuentes reconocidos como el ex paramilitar narcotraficante Carlos Ramón Zapata y el intendente John Freddy Redondo, que hacía parte de la DIJÍN. La red básicamente extorsionaba a personas que tenían problemas legales para que no fueran extraditados a Estados Unidos. Ellos pasaban información confidencial a criminales sobre posibles extraditables para que estos les cobraran dinero a cambio de eliminar sus expedientes. Esas son las joyitas que han compuesto y dirigido nuestro poder judicial por años. Sin embargo, ¿cuál viene siendo la relación del fiscal Barbosa con Catalina Noguera? ¿Y por qué deberíamos compartir esta información para tener a toda Colombia conversando sobre esto en este momento? Pues Ana Catalina Noguera es hijo de Rodrigo Noguera Calderón, quien a su vez es el rector de la Universidad Sergio Arboleda, academia donde se han graduado personajes políticos deshonrosos como Iván Duque o el mismísimo fiscal general Francisco Barbosa. Esto aparentemente es curioso, casualidad, pero en realidad es un rompecabezas que empieza a poner piezas que ya habíamos denunciado aquí en Cofradía. Escuche bien esto. Diversas instituciones a cargo del gobierno nacional de Iván Duque y sus derivados beneficiaron económicamente a la Universidad Sergio Arboleda, de quien, como ya dijimos, es rector Rodrigo Noguera, el padre de la corrupta de la fiscalía Ana Catalina Noguera. Ese beneficio se calculó en alrededor de unos 90.000 millones de pesos, que presuntamente pudieron haberse realizado bajo actos de contratación amañados. Todo empeora y ahora sí relaciona directamente a Francisco Barbosa con la protagonista del entramado de corrupción de la fiscalía, después de que el abogado Leonardo Espinosa denunció que dentro de los manejos irregulares que se daban con los recursos de la Sergio Arboleda, a Francisco Barbosa le estaban pagando un salario de 6 millones de pesos para que diera clase, a pesar de que ni siquiera iba a la universidad. O sea, le estaban pagando por hacer nada. Él no estaba dando clase. Ese favor Barbosita se lo pagó después a Rodrigo Noguera, ascendiendo a su hija corrupta en la fiscalía. Esto indigna y nos saca de las ropas a los colombianos. Barbosa tiene una relación directa con Rodrigo Noguera, al igual que Iván Duque. Y Rodrigo Noguera es el padre de la mujer Ana Catalina Noguera, que trabajaba en la fiscalía, que fue ascendida por Barbosa aparentemente como favor pagado y terminó siendo una funcionaria corrupta. Es algo como: tu papá es mi jefe y me ayuda, yo soy tu jefe y te ayudo, y ahí nos estamos pagando los favores. Cuando un periodista de Noticias 1 tomó la palabra en una rueda de prensa del fiscal general y le preguntó que cuál era su relación con la exfiscal Ana Catalina Noguera, él se enojó y empezó a irse por las ramas. Claro, es que el padre de ella era su jefe, pero no, Barbosa nunca habló con él. Se le olvidó el detallito de que incluso ese señor fue uno de los invitados especiales a la posesión de Barbosa como fiscal general. Ese señor en el 2020 asistió con su esposa al evento y aquí está la fotografía prueba de eso. Esta fotografía fue en ese momento. Lo peor es que esta red criminal, desde donde se desprende todo este problema, tiene hasta un organigrama, según lo dio a conocer Noticias 1, compuesto por nada más y nada menos que 4 fiscales de alto perfil, 5 investigadores del CTI, el comandante enlace de la policía colombiana con las agencias de inteligencia del exterior, un procurador y varios abogados y narcotraficantes. Parce, ¿a qué es que estamos jugando pues nosotros con los aparatos del Estado colombiano, como el judicial, que dentro de sí cuentan con marañas gigantescas de corrupción y hasta extorsionan a otros criminales dizque para darles beneficios? Francisco Barbosa tampoco sabía nada de esto en serio. ¿A qué estamos jugando teniendo a estas personas a la cabeza de los órganos más vitales del Estado? ¿Acaso Barbosa se hizo el de la vista gorda del escenario porque la mayor implicada, alta funcionaria de su institución que él mismo ascendió, es hija de alguien que ha sido tan cercana a él que incluso estuvo en su posesión como fiscal general y le pagó dizque por dar clases que no dio nunca durante hartos meses?
¿Cuántas trampas más tenemos que ver que salgan a la luz por parte de la fiscalía para que esta institución cambie? ¿Cuándo es que el fiscal va a hablar con la transparencia suficiente al respecto para que nos clarifique cuál es casi su obvia relación con la ex fiscal corrupta y su padre? ¿Y por qué no conocía nada de este caso de corrupción? ¿Qué opina usted de todo este entramado que una vez más deja en vilo la reputación, la credibilidad de órganos estatales vitales para la democracia como la Fiscalía? Recuerde dejar aquí su comentario. Yo sé que esto causa mucha indignación, pero intente hacerlo de manera respetuosa y argumentativa. Vamos a generar el debate que tanto necesita el país, al menos en redes sociales. Recuerden que siempre estoy ahí atento leyéndolos. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.